Marimari Pupeñí, Marimari Puceyá. Hasta aquí hemos conocido el saludo sencillo y cotidiano en Mapuzungún. Este saludo no es marri marri, y el mari mari o mai mai no lo recomiendo. Recuerda que la letra R es más arrastrada, es decir, es mari mari. Mapuzungún meu filquechalin. Sin embargo, en la cultura mapuche existen variadas formas de saludarse. Veamos algunos ejemplos. Mancubo literalmente significa mano derecha. Otro ejemplo es Futrakuifi o tanto tiempo. Eimino Anchi, ¿no eres tú? Inchetati, yo soy. No te olvides que el chalín o chaliwun es un saludo entre dos o más personas, conocidas o desconocidas. Cuando las personas son conocidas, se preguntan por la salud, la familia y algunos hechos íntimos de su vida reciente o la de otras personas de su comunidad. Pero cuando las personas no se conocen, se preguntan por sus nombres, a qué se dedican, su tubún, es decir, su origen territorial, y su cupán, su origen o tronco familiar. Veamos un ejemplo. Cheu tuwimiam lamien, Bulio Waria Tañi Tubún, ¿ahí me caíse ya? mawithasha los meo. Puinka kupangaimiam lamien, Mai, ¿ahí me caíse ya? Mapuche kupanien. ¿Caquiñé? cheu tuwimiam lamien, Bulio Waria Tañi Tubún, ¿ahí me caíse ya? mawithasha los meo. Puinka kupangaimiam lamien, Mai, ¿ahí me caíse ya? Mapuche kupanien. Kusawain, trabajemos. Observa el siguiente cómics en Mapuzungún. Luego, con la ayuda del vocabulario, intenta traducir el castellano en los globos correspondientes. Kumewe chupeta mixau. Que te quede bueno tu trabajo. Peukayal, nos vemos. Chao, chao.